Muy, muy buenas tardes, estimados. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aún con esta calor, vamos a continuar, ¿verdad? Con el repaso que estamos pues ya prestos a lo que es la evaluación de este próximo viernes. Bueno, ayer nos habíamos quedado, estimadísimos, dentro de lo que es la parte del contenido que hablaba sobre lo que era el marco teórico. Hablamos un poquito de esta parte en cuanto a lo que son las fuentes, cómo se logra precisamente construir el marco de referencia, que hablábamos que eran dos etapas. Uno es la revisión de la literatura y otra que es la construcción del marco teórico. En la construcción del marco teórico, pues vemos que tenemos que hacer estas etapas. Obtener la literatura. ¿Dónde obtenemos la literatura? Pues en los lugares donde está presta la información, por ejemplo, las bibliotecas virtuales, lo que es el internet, los libros, pero en este caso, ¿a dónde se busca toda esta información? Pues el lugar físico donde se encuentra. Y aquí podemos obtener tres tipos de fuentes. Las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Después la siguiente etapa es la consulta de la literatura. Recuerden que tenemos que evidenciar o tenemos que identificar qué tipo de información es la que nos va a servir. No podemos agarrar un texto completo, arrancar las páginas y esto es lo que no es la forma correcta. Consultar la literatura significa seleccionar precisamente qué es lo que necesitamos de cada uno de los documentos que nosotros identificamos como fuente primaria. En este caso, esta consulta la hacemos generalmente donde podemos hacer ese proceso. Puede ser en el abstract, en el resumen, en el prólogo o en el índice, ¿verdad? Donde identificamos exactamente la información que nosotros recurrimos. Y finalmente, ayer hablábamos de las fichas bibliográficas. Yo les comentaba que en el tercer parcial van a hacer un pequeño álbum de fichas bibliográficas para que ustedes más o menos se orienten cómo es que se confecciona la información dentro de la construcción del marco teórico. Esto va a ser bien interesante porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios. Pues bueno, ahora vamos a aterrizar entonces dentro de lo que es construir el marco teórico. Y ojo, esas son las dos formas para poder nosotros redactarlo, ¿verdad? Ah, Salomón, este texto es el PDF de la unidad, ¿verdad? Este es el PDF de la unidad 2, ¿verdad? Para que ustedes lo ubiquen dentro de lo que es el material de la unidad. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Una vez que nosotros extraemos la información, recopilamos las referencias, empezamos entonces a construir el marco teórico. Ese marco teórico va a constituirse de toda la información que hemos recolectado, ¿verdad? Pero ojo, tenemos que ordenar esa información para así estructurar muy bien nuestro trabajo y así poder identificar con diferentes maneras y formas lo que son las bibliografías existentes, ¿verdad? Para que de esa manera podamos pues crear, por ejemplo, un índice, que eso es lo primero, ojo, que cuando vamos y llevamos un proyecto de investigación científica, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho, lo primero que le aprueban al investigador es el índice, ¿verdad? Ahí mismo definiendo, ¿verdad? Exactamente cuál fue el tema y cuál fue el título de su investigación. Bueno, leamos aquí un poquito lo que dice precisamente Sampieri y Collado y Baptista 2010 en referencia a esto. Dice aquí, este consiste en confeccionar un índice tentativo, global o general, ir afinándolo hasta que sea más específico de la manera más posible, para así ir colocando posteriormente las referencias en el lugar que corresponde, ¿verdad? Ok, veamos. Cerda 1998. Veamos, Catherine. Léame esta parte, por favor. Este párrafo. Ok.
imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco teórico, porque a este le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de la investigación. Entonces se entenderá como marco teórico como la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que va a realizarse. Es decir, es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio, en que se Ajá. muestre el nivel de conocimiento en este campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados y demás aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema de interés. Ok, esta es la definición de marco teórico. Si en examen de repente consultamos y preguntamos, después de toda la introducción en donde vimos precisamente lo que es el marco de referencia, esto ya es propiamente, de acuerdo a Bernal 2010, lo que es marco teórico. Ok, ahora veamos aquí algo bien interesante. Las funciones del marco teórico, porque tenemos que saber entonces qué funciones va a cumplir el marco teórico o de repente del porqué del mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Vanessa, léame esta parte de las funciones del marco teórico. Vanessa. A ver, Daila Vázquez. Sí. Funciones del marco teórico. Bernal 2010. Cita a Tamayo y Tamayo 2012. Al detallar que el marco teórico de una investigación tiene, entre otras, las siguientes funciones. Sirve de base para la descripción o el enunciado del problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Sirve para cuestionar, así como para conducir a una reformulación e incluso a un cambio del problema de investigación. Ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema. Delimita el área de investigación. Sugiere guías de investigación, es decir, con el marco teórico puede verse nuevas alternativas de enfoque para tratar el problema. Compendia de conocimiento en el área que se va a investigar. Expresa proposiciones teóricas generales, postulados y marcos de referencia que sirven de base para formular hipótesis. Maneja variables y esbozar teorías sobre técnicas y procedimientos para proseguir en el estudio que va a realizarse. Ok. A ver, Daila, ¿qué tema fue el que escogieron ustedes en cuanto a la investigación que están desarrollando ahorita en lo que es el planteamiento del marco teórico? Nosotros, el tema es derechos ambientales y el título es Análisis de las causas y consecuencias de la contaminación ambiental en Honduras. Excelente, buen título, porque ustedes lo que intentan es reconstituir y ver que, bueno, me imagino que uno de los más graves problemas que ahorita ustedes están fijando, esos grandes incendios que hay precisamente en los alrededores de Tegucigalpa, me imagino. Sí. Esa es una de las causas, y no digamos, no solamente porque recuerden que los delitos ambientales también se afinan dentro de lo que es la fauna, también de lo que es el medio ambiente. Ok, ustedes ya redactaron un enunciado del problema, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, ¿qué fue lo que ustedes, de dónde fue que empezaron a describir en cuanto a lo que es esta parte de, a dónde fue que encontraron información que tenía que ver sobre el tema en cuestión? Bueno, nosotros encontramos información en Google, había como un documento que estaba referenciado de la UNA, que es la como contaminación ambiental. Ajá. Es decir, de que ustedes buscaron información para poder integrar cómo está el problema actualmente, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, ¿qué cosas ustedes encontraron que se relacionaba con el problema? Que tenía que ver estrictamente con esta violación a violación, podríamos decir, constitución de delitos ambientales.
Bueno, nosotros encontramos en que antes, en la Constitución anterior, no se encontraba exactamente un delito como ambiente. No existía la palabra ambiente en la Constitución. Hasta la nueva Constitución de 1982 se crean decretos para arreglar esta problemática de forma directa e indirecta. Excelente. Un punto importante. Ahora, ¿por qué estamos viendo esta situación? Porque si se fija dentro de las funciones, tocamos algunos puntos. Por ejemplo, el primero, ustedes describieron el problema en sí dentro de ese enunciado, integraron la teoría que de acuerdo a la investigación ustedes se empiezan a relacionar con el mismo tema y ven qué cosas están relacionadas con el tema. Y ven que hay una infinidad de elementos que son muy interesantes y que pueden ser parte de diferentes líneas de investigación, ¿verdad? Bueno, esa es una de las funciones. Otra es que también dice que ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos dentro de la descripción del problema. Me imagino que ustedes, al haber hecho una investigación y empezándose a cuestionar sobre el mismo, se empiezan a dar cuenta precisamente en qué orden de ideas ustedes están sacando la información, ¿verdad? Entonces, imagínense, aquí ya cumplimos el primer requisito en esa parte. Esto desde la delimitación del área de investigación, el que mucho abarca, dice el dicho, poco aprieta. A veces es muy importante definir muy bien esto, precisar y organizar los elementos que están contenidos dentro de la descripción del problema, ¿verdad? Y otro, de lo que mencionamos anteriormente, ver qué guías de investigación ustedes van a determinar. Porque recuerden, a partir de esa información que ustedes encontraron, pues definieron un título, que ese es el producto del tema, y de cierta manera, ustedes han empezado a encontrar diferentes cosas que tal vez actualmente en la ley no están contenidas. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que irse para poder enfocar y poder tratar el problema. Otra, el compendio. Toda la información que ustedes van a ir de alguna manera recopilando, ¿verdad? Bueno, y estas últimas dos que de repente no se aplican tanto dentro de este esquema que ustedes han desarrollado ahorita, pero que más adelante posiblemente lo vayan a hacer, es en cuanto a lo que es esta segunda, porque si se fijan ustedes en la parte segunda, dice cuestionar. ¿Y por qué se cuestionan? Porque posiblemente cuando ustedes hayan llegado a esta etapa de construir el marco teórico, de repente y ustedes se pueden dar cuenta que la formulación del problema no debió de haber sido tal vez de la manera en que lo hicieron. No con esto les estoy diciendo, Daila, que está mal formulado. Como les había dicho, el título me parece muy bien, tal como ustedes me lo han presentado, ¿verdad? Creo que el trabajo de ustedes todavía no lo he revisado. Pero me parece interesante el título. ¿Por qué? Porque es algo novedoso, es algo que de repente nuestra legislación no está muy bien establecido y contemplado y que valdría la pena precisamente hacer eso. Entonces, ¿por qué se cuestiona? Porque posiblemente se pueda reformular más adelante lo que es el mismo título y no tanto así el tema, porque de repente dentro de la misma guía de investigación lo vamos a lograr. Y la otra es esta final, ¿verdad? Esta final donde expresa toda esta infinidad de postulados, marco de referencia, perdón, de donde a partir de esto, yo creo que a ustedes se les va a hacer un poquito más sencillo más adelante que formular las hipótesis, manejar las variables, esbozar la teoría y también aún las técnicas y los procedimientos que se van a seguir para poder llevar a cabo el proceso de investigación científica. ¿Ven qué interesante y tan importante es el marco teórico? Y eso que ahorita no nos hemos metido a esa área determinada. Ustedes lo más que hicieron fue como la punta del iceberg, el enunciado. Porque el enunciado viene a ser como la piedra angular de lo que más adelante va a ser el marco teórico de referencia. Porque recuerden que todo eso va de manera transversal desde el inicio de la investigación, cuando ustedes definieron el tema, hasta lo que es la construcción del informe final del proceso de investigación científica. O sea, que aún
aún durante el desarrollo de la técnica, de los procedimientos, de la recopilación de la información, ustedes van a seguir recogiendo información, ¿verdad? Y eso es parte de ese marco teórico. Bueno, creo que aquí estamos bien claros. Ahora hablemos del siguiente tema. Permítame. También voy viendo esto, porque este video también es muy interesante. Habla sobre lo que es esas dos partes de cómo construir el marco teórico. No se les olvide, pregunta de examen. Ahora, ¿qué son las hipótesis de investigación? Ahora vamos a ir leyendo esta parte de aquí. A ver, veamos, tal vez no tiene mucha... Ayer estuvo participando. Veamos Mariana. Mariana Cuello. Léame esta parte de la formulación de la hipótesis. Está bien. Formulación de hipótesis. Un aspecto importantísimo del proceso investigativo es la formulación de hipótesis, ya que a través de estas respondemos al problema objeto de investigación y ponemos en marcha los objetivos, es decir, se operacionalizan. Es una investigación, en una investigación requiere formularse cuando queremos probar una tentativa, una suposición o un... Hola. Como respuesta, también se formula cuando presentamos... Creo que está teniendo problemitas, Mariana. Entonces, una relación de causa y efecto. Ok. Ahí esta primera parte. Viene que interesante. ¿Qué es una suposición, Mariana? Una suposición, pues para mí una suposición es como esto mismo, adivinar, como, no sé, o sea, yo Vaya, digo que es tal cosa. le voy a hacer una pregunta sin tanto personal. Usted al momento de estudiar o de elegir la carrera del derecho, ¿usted tenía pensado otras carreras que de repente se quería estudiar también? Mariana, creo que tienen problemitas. Ok, vamos a ver. A ver, Ricardo. Hola, abogado. Ok, vaya. Ricardo, ¿usted antes de meterse a estudiar derecho, usted quería estudiar otra carrera? Pues aparte de Derecho, sí tengo una carrera. Bueno, Derecho es mi carrera simultánea, la verdad. Pero Ajá. aparte de esas dos, sí me hubiera gustado estudiar Mercadotecnia o me hubiera gustado estudiar, no sé, Astronomía y Astrofísica. Ok, ¿qué otra carrera está estudiando simultáneo? Ingeniería Industrial. Bueno, ahora, imagínense que, bueno, en este caso se dio la oportunidad de que usted pudiera llevar precisamente estas dos carreras. Sí, pero me imagino que todos nosotros en algún momento dado, cuando queremos tomar una decisión en nuestras vidas, generalmente nos enfocamos en cuál sería el resultado de esa decisión, ¿sí o no? Sin duda. ¿Verdad? Bueno, entonces, precisamente esas son las hipótesis. Es una suposición, es una tentativa de lo que posiblemente sería, pero que usted todavía, en este sentido, no ha podido comprobar. Por eso se le llama tentativa o suposición. Pero ojo, esta no solamente es una simple decisión a tomar, ojo, ¿verdad? Porque en este caso, pues Ricardo, para no quedarse con otra suposición, decidió estudiar otra carrera, ¿verdad? Entonces, porque es lo que le permite la universidad, ¿verdad? Y también la capacidad que muchas veces nosotros tenemos en cuanto a tiempo de poder invertir de cierta forma.
Vamos a ver ahora realmente entonces cuál es la definición de hipótesis. Vamos a ver, Edwin. Edwin, léame esa parte, por favor, de la definición de hipótesis. Sí. Una suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación y por tanto la tarea de investigar debe orientarse o probar tal suposición o hipótesis. Ojo, no en toda investigación cuantitativa se formula, ya que depende esencialmente del alcance inicial de estudio, es decir, que cuando se busca evaluar la relación entre variables o explicar causas, entonces sí se formula. Pero cuando son investigaciones de tipo descriptivo, no requiere formularse. Será suficiente plantear las preguntas, los objetivos y el marco teórico que soporta el estudio. Ok. Ahora, Edwin, una pregunta. Aquí ya partimos de que es una suposición, pero ya vamos más allá. Dice aquí una solución anticipada al problema de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Vaya, con sus palabras. ¿Qué es lo que usted cree que cuando se refiere que la hipótesis que usted va a proponer es la solución anticipada al problema objeto de la investigación? ¿Por qué? Bueno, tomando como referencia lo que hemos estado investigando hasta llegar a esta parte, entonces nosotros planteamos posibles resultados o posibles soluciones del problema. Y ojo, Edwin, esas posibles soluciones hay que también saberlas redactar. ¿Se han fijado que a veces lo que más cuesta es encontrar la manera y la forma de poder encontrar esa posible solución? Por eso, si se fijan, hay formas y maneras de poderlo hacer. ¿Por qué creen que primero fue el marco teórico y después las hipótesis? A ver, alguien que me responda, que de repente se acuerde de las funciones del marco teórico. ¿Por qué será? A ver, vamos a ver. Paola. Ah, ok, no hay problema, no se preocupe, pero va escuchando ahí. A ver, ok, Patrick. A ver, Patrick. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, licenciado. Vaya, tal como lo dijo el compañero, esta es una solución anticipada al problema de investigación, ok. Pero ojo, ¿por qué de repente no fue primero la hipótesis después de haber formulado las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la justificación del estudio, si después, posteriormente, fue el paso de la formulación del marco de referencia? ¿Por qué será? Quizá para una orientación más organizada al proceso de investigación. Sí, exactamente. ¿Cómo usted va a formular una solución anticipada si usted no se entiende muy bien del problema en cuestión? Podríamos poner en práctica el protocolo de investigación. Sí. Y ojo, recuerde que yo creo que la gran mayoría de ustedes, vaya, alguien es oriundo de algún lugar que de repente en su comunidad hay algo que le haga falta a su comunidad. Alguien que me explique un ejemplo. A ver. Alguna comunidad, sea del área rural o alguna ciudad en específico, en que de repente haya una necesidad bastante grande. Abogado. Sí, Noelia, dígame. Por ejemplo, aquí donde yo vivo no hay agua, entonces se tiene que estar comprando constantemente pipas de agua porque ha sido un problema durante años y creo que es bien difícil, la verdad, conseguir agua. Bueno, acá donde yo vivo. Entonces es para que se fijen, Noelia y demás compañeros, que la hipótesis, dentro del conocimiento pleno de lo que usted conoce como parte de ese problema en su comunidad,
Por eso dice que es una solución anticipada al problema del objeto de la investigación. ¿Por qué? Porque es la tarea del investigador precisamente comprobar, ¿verdad?, esa suposición o hipótesis para que de esa manera poder proponer una posible solución al problema que hay en su comunidad. ¿Entiende? Por eso, necesariamente en toda investigación cuantitativa es necesario formular hipótesis, porque existe un contraste de variables. ¿Por qué existe un contraste de variables? Porque siempre dentro de una hipótesis van a haber dos o más variables que se van a relacionar entre sí. Vaya, les voy a poner una facilita, pero que de repente no será objeto tal vez de una investigación muy profunda. Hablemos de un problema de salud grave que es debido al mismo cigarrillo. Fumar cigarrillos provoca cáncer. Esa puede ser una hipótesis. Y aquí contrasta dos variables. Una, la variable 1, que es la causa D, que en este caso es fumar cigarrillos. ¿Y el efecto cuál es? Es la enfermedad, que en este caso es el cáncer. Entonces ahí hay dos variables, en donde una es causa y la otra es el efecto. Entonces, al final de la investigación, ¿usted qué va a comprobar? Si eso que usted está estableciendo como conjetura o suposición es verdadera o no lo es. Porque si es así, entonces, ¿qué debe de proponer usted? Una posible solución al problema en cuestión. En este caso, dentro de las preguntas de investigación, dentro de los objetivos de investigación, dentro de la formulación del planteamiento del problema, tiene que existir un alcance para poder precisamente generarse ese tipo de concepción. Ahora, algo que leyó ahí muy interesante, ¿verdad?, el compañero, es que hay algunas investigaciones en las cuales no se formulan hipótesis. A ver, en la lectura, ¿qué tipo de investigaciones no requiere formular hipótesis? A ver, ahí está la respuesta en la pantalla, estimadísimos. ¿En qué tipo de investigaciones? Cuantitativa. Otra, Salomón. A ver. ¿De qué tipo? Descriptivo. Exactamente, ahí se lo... El tipo descriptivo. Exactamente, tipo descriptivo. Ambos. ¿Por qué no se requiere hacer esto? Vaya, por ejemplo, si en una investigación vengo yo y digo que la investigación me va a arrojar cuáles son las causas del aborto, desde el punto de vista terapéutico y de salud, todos ya conocemos cuáles son esas causas, ¿sí o no? Entonces, es una investigación más que todo descriptiva. Pero que ¿por qué de repente es importante? Bueno, porque tal vez posiblemente dentro de otro estudio de tipo terapéutico, de salud o médico, se pudieron haber determinado otras causas y elementos. Pero ojo, no deja de ser descriptivo. Pero ojo, si vengo yo y digo, bueno, que el problema es en cuanto a que existe una situación problemática del aborto en mujeres menores de 18 años y poder identificar precisamente cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, entonces ya vemos que eso ya no requiere algo más descriptivo, ya es algo donde que contrasta precisamente varias variables para poder buscar esa respuesta. Entonces, ven ustedes la diferencia. En las de tipo descriptivo no requiere formularse hipótesis, porque recuerden que aquí ya no hay una solución anticipada al problema objeto de investigación. Aquí, con lo que nos sirve es formulando las preguntas, formulando los objetivos y el marco teórico de referencia. De cierta manera es fácil, aunque no crean, a veces lo tipo descriptivo también puede generar algún tipo de inconvenientes, ¿verdad? En algún momento dado.
Bueno, vamos a avanzar un poquito porque vamos un poquito lento. Esta parte de las características está aquí. Aquí está un poquito más resumido. Recuerden que aquí está un poquito más, más abierto, hasta con lo que es el video y también la utilidad de las hipótesis. Pero yo quiero aquí dejar muy bien marcado esta situación porque quiero que ustedes se interesen en la importancia de la formulación de las hipótesis. Entonces, vamos a ver aquí. Veamos las características que tiene, las características que tienen las hipótesis, ¿verdad? A ver, vamos a ver quién nos puede ayudar. Byron, creo que no tiene, creo que Byron no tiene, sí, no tiene micrófono. Sí Vean. tengo, licenciado, sí lo estoy escuchando. Ah, perdón, sí, es que no vi, es que lo tenía abierto, ¿verdad, Byron? Sí. Bueno, léame esta parte de las características. Solo las características o donde dice de acuerdo. Todo esto que está acá. Ok, características de las hipótesis. De acuerdo a Samperi, Callado y Batista 2010, en una investigación cuantitativa, para que la hipótesis se tome en cuenta, debe reunir los siguientes requisitos. Número 1, la hipótesis debe referirse a una situación real. Número 2, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más correctos posible. Número 3, Concretos. Así concretos es. posibles, perdón. Número 3, la relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Lógica. Número 4, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Número 5, la hipótesis deben estar relacionadas como técnicas disponibles para problemas. Para probarlas, ¿verdad? Para probarlas, perdón. Ok. Vaya, ¿qué característica se da en estas características? A ver, ¿qué cosa que es importante recalcar? Que dentro de estas 5 características ustedes identifican en la simple lectura. Algo que resalta. A ver. A mí me llamó la atención en lo que debe referirse a una situación real. Todo el ejemplo que usted puso. Sí. Que el cigarrillo provoca cáncer. Eso es una situación real. Así es, si se fija por lo menos en 3 características, se plantean aspectos que se deben, por ejemplo, vaya, imagínense aquí, las variables de una hipótesis, ¿cómo tienen que ser? Observables y medibles. ¿Y dónde lo vemos? En la realidad. Ojo, y deben de tener referentes en la misma. Más allá dice, deben de haber técnicas para poderlas probar. ¿Y dónde lo va a hacer? Bueno, precisamente al poder percibirlas dentro del entorno que la misma se ponen de manifiesto. Y miren cómo deben de ser las hipótesis. Claras y verosímiles. En otras palabras, debe de ser lógica. Y las variables dentro de esos términos de hipótesis deben de ser comprensibles, precisas y lo más concreto posible. Entonces, esas son las cosillas que de repente son importantes que nosotros resaltemos dentro de las características de las hipótesis. Bueno, ahora miremos los tipos y clases de hipótesis. A ver, aquí me va a ayudar. A ver. Hoy solo estamos conectados 15, ¿verdad? Poquito, ¿eh? Sí, sabemos bien poquitos. Vamos a ver, Alison. Alison. Aquí estoy. Ok, solo léame la primera parte, hipótesis de trabajo, aquí que está en este color. Hipótesis de trabajo. Es la hipótesis inicial que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema, objeto de investigación. Ok, vaya, hablemos del problema del desempleo. Ok. Lea usted la primera hipótesis que aquí está, que es esta que está precisamente aquí. Esta de aquí. Léala.
Las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Ok, Alison. Ahí hay dos variables. Usted identifica cuáles son. Ojo, aquí las variables es que una es la causa y la otra es el desempleo. ¿Ok? ¿Cuál es ahí la causa? A ver, que usted determina dentro de esa hipótesis de trabajo. A ver. Las causas. Sí. ¿Cuál es Bueno, la causa? una de las causas, bueno, de lo que yo entiendo es de las medidas económicas que tiene el gobierno, o sea que no es que tiene mucho Ok. para Entonces, aquí, ¿cuál es la primera variable? Uno, este problemita que nosotros hablamos. Espérenme que aquí no la puedo rayar. Permítame. La voy a rayar de otro color. Aquí. Si usted se fija, uno es el efecto. Y la otra es la causa. Entonces, la causa del desempleo es el primer elemento. ¿Ok? ¿Y cuál es el efecto? Las medidas económicas del gobierno nacional. Entonces, esta es la variable 1 y esta es la variable 2. ¿Ok? Ahora, lea la siguiente. los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licores que los hijos adolescentes que viven con sus dos padres en familia nuclear. Ok. ¿Qué variables usted identifica aquí? A ver. Una de las variables es, bueno, la causa es porque de los hijos de padres separados que tienen Sí. más probabilidades de consumir licor. Y el efecto es el consumo de El licor. consumo de licor. Así es. Entonces, variable 1 y esta es la variable 2. Entonces, si se fijan, en este sentido dice que es la hipótesis inicial. ¿Por qué en este sentido decimos que es la hipótesis que a nosotros nos interesa saber? Porque si determinamos que esta hipótesis es verdadera, entonces a partir de ahí nosotros vamos a buscar unas posibles soluciones al problema en cuestión. En este sentido, si identificamos que la causa es el consumo de licores, entonces nosotros nos vamos a enfocar en esa hipótesis para poder proponer, ¿verdad?, soluciones al problema, que en este caso es el hecho del consumo de bebidas alcohólicas. Y en el otro lado es el desempleo, ¿verdad? Esa es la hipótesis de trabajo. Pero ahora fíjese que cómo es la hipótesis nula. Leamos, a ver, alguien más que me lea. Arle. Buenas tardes, abogado. Hola. Hipótesis nula. Es la hipótesis que indica que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. En base al ejemplo anterior de las hipótesis nulas serían: la primera, a ver, lea esa primera. el fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. Ok. ¿Qué es lo diferente que usted mira con la hipótesis de trabajo que está formulada arriba? Es el mismo tema del desempleo. Lea ambas y se va a fijar que hay algo que es diferente. Que en la hipótesis de desempleo dice están determinadas y en la hipótesis de nula dice no está determinado. Así es. En otras palabras, la hipótesis nula, ¿qué es? Es contraria a la hipótesis de trabajo. Recuerde, ustedes cuando vayan a la etapa de experimentación, ustedes van a identificar qué hipótesis, ¿verdad? En este sentido sería la que nos ayudaría a poder ofrecer una solución anticipada al problema de investigación. Pero si nosotros de repente encontramos lo contrario, ¿en qué se convierte? En una hipótesis nula. Y se va a fijar en el siguiente ejemplo, que
como es planteada la hipótesis de trabajo, la nula es al contrario, ¿verdad? Es al contrario. Entonces creo que ahí no hay pérdida, ¿verdad? En ese sentido. Ahora miremos los otros dos tipos. La siguiente es las descriptivas. A ver, Delia, léame ahí esa parte de las descriptivas. Dice, hipótesis o suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona, una organización, etc. Ok, lea la primera, hipótesis descriptiva. Dice, las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo. Excelente. Ahora, dígame usted, Delia, ¿cuáles son, cuál es el hecho, la situación o la característica que ahí usted identifica como que describen a lo que es el problema en cuestión ahí? La edad, Ajá. el nivel educativo y el sexo. Exacto. Entonces, en otras palabras, siempre encuentra una relación entre variables. ¿Cuál es la primera variable que usted encuentra aquí? La edad, las principales características, dice, Sí. son la edad. Ok, entonces quiere decir que la variable aquí, que en este caso es la dependiente, es la primera. Las características del desempleo, las principales características. ¿Y usted lo relaciona con qué? Bueno, la otra variable es la edad, el nivel educativo y lo que es el sexo, ¿verdad? Entonces, por eso es... Ajá, dígame. ¿Y será cierto que el gobierno quiere promover una ley para obligar a las empresas a contratar a personas mayores de 35? Fíjese que no estoy enterado, pero sería interesante. Recuerden que... Y lo mismo leí, abogado, de menores de 25 sin experiencia, porque en mi caso estoy estudiando y me gradúo de 26. ¿Qué experiencia voy a tener si mientras tanto estoy estudiando? Sí, así es. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver, porque si recuerden que la oportunidad de empleo dependería, eso sería muy interesante de poder tocar, hasta puede ser un tema de investigación. Porque recuerde que a veces el problema de nuestros legisladores es que ellos no investigan primero, ¿ok? A veces no se dan cuenta cuál es el problema en cuestión, ¿verdad? Dígame, Salomón. Abogado, antes de que se termine la clase, porque ya falta poquitito, acláreme algo, abogado, por favor. Yo tengo entendido que cada uno de los miembros del equipo de trabajo va a presentar una exposición, o una investigación, perdón, o es una por todo el grupo. Es una por todo el grupo, Salomón. Imagínate, nosotros aquí trabajando cada quien en su... No se preocupen, es una por todo el grupo, o sea, todos pueden aportar, por eso la necesidad de crear el documento colaborativo, porque el objetivo es que todos aporten dentro del documento, dentro de cada uno de los 3 aspectos que solicitamos en las 3 actividades. Perfecto, abogado, muchísimas gracias. Vaya, pues. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. A poner el examen facilito, ¿verdad? No como el que puso la vez pasada. Sí, no, sí viene fácil, no se preocupe. Bueno, porque no he dormido ahí, esa clase suya me tiene leyendo. Ya me dijo Sampieri y me dicen, adiós. Sí, bueno, solo terminamos con esta parte para dejar este tema para pasado, ¿verdad? El jueves nos vamos a conectar. Sí, el jueves tenemos. Ok, de ahí solamente dejaríamos este tema de las variables, la operacionalización de las variables y el diseño de investigación, que recuerden que ya son los temas finales para lo que es este material, ¿verdad? Aquí en la parte de las hipótesis estadísticas, la única cuestión distinta que en el caso de las descriptivas es que aquí usted puede atreverse a hacer una suposición formulada en términos estadísticos. Pero ojo, tiene que conocer muy bien el entorno dentro de lo que es el problema, como para atreverse a decir 25% de la población desempleada en la ciudad corresponde a personas con nivel académico profesional. Eso puede ser
en este caso, una hipótesis de trabajo que podríamos decir que es susceptible de ser probada, o puede ser al contrario, que en este caso también no puede ser de repente el 25%, puede ser el 15%, puede ser el 30%. En ese sentido es que se formula precisamente una hipótesis estadística. Bueno, ahí nos quedamos entonces. Mañana entonces vamos a seguir profundizando. Ya solamente nos quedan unos poquitos temas, pero también, perdón, mañana, el jueves, si de repente pues hay algo en especial que ustedes quieran preguntar dentro de los temas que tenemos para el examen del viernes, entonces aprovechamos pues pasado mañana para poder estudiarlo, ¿verdad? Entonces cuídense y espero que haya sido un poquito más claro lo que hemos visto hoy para poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Dígame, Katherine. Que quería ver si podía mandar el link de la clase anterior. ¿No la compartí? No. No la envió. No les creo. Ay, señor. Ahorita se los comparto, ¿verdad? Okay, muchas gracias. La clase anterior es ¿la de qué día? A ver si no más recuerdo. La de lunes. Ayer. La de ayer. La de ayer. Señor, pucha. Bueno, no, pero sí la subí a mi canal de YouTube. El error fue que no lo compartí, permítame. Solo quiero corroborar antes que se vayan. Solo faltan 2 minutos. A ver, sí. Es la clase del 21 del 03. Sí, esta es. Ahorita se las comparto para que no se me vaya a olvidar. Gracias por decirme. Ahí está. Ahorita ya se las compartí. Bueno, listo. Bueno, nos vemos el jueves. Cuídense, ¿verdad? Y pasen feliz tarde. Bye. Muchas gracias, abogado. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, abogado. Como siempre, excepcional. Bye, gracias. Bueno.